Bueno, jóvenes, buen día para todos. Esperemos que estemos bien en casa. Vamos para nuestra segunda sesión de explicación de la asignatura Sistemas de Accionamiento Hidráulico y Neumático. Igual que la anterior, pues vamos a hablar unas cosas antes de arrancar en serio con la situación. Bueno, estos dos elementos que ustedes encuentran en la parte de abajo son elementos de alimentación. Entonces ya sabíamos la vez pasada, había dicho que fuente de alimentación y unidad de mantenimiento. Este es lo que hace es producir. Esto es el compresor, produce la energía neumática. Ya decíamos en su momento pues que esto hace las veces de compresor. Aquí lo cogí fue la puntica nada más. Y aquí vemos el compresor, y a esto es una unidad de mantenimiento que lo que hace es filtrar, purgar, limpiar el aire e hidratarlo un poquito, pues más bien deshidratarlo para que no haya oxidación. Estas válvulas que ven ustedes acá, todas son válvulas. Vamos a explicar una por una, son las que más usamos. Esta es una válvula 3-2. ¿Por qué 3-2? Porque tiene tres vías, dos posiciones. Eso yo lo expliqué en las sesiones anteriores. Aquí hay varios elementos de válvulas dependiendo del tipo de accionamiento. Recuerden que ellos tienen unas cositas aquí a los lados que más adelante pues vamos a explicar cuando hagamos el ejercicio de hoy. ¿Sí? Tienen unas cositas aquí a ambos lados. Miremos a ver eso. Pero entonces por ahora pues están esas cuatro que están allí. Esta es una válvula 4-2 que también pues me imagino que aparecerá más o menos de la misma manera. Bueno, esta aparece diferente, esta aparece un poco más elaborada para el control. Estas son las que efectivamente aparecen en los circuitos industriales, en algunos circuitos industriales de uso único. Esta es una válvula 5-2. Ya sabemos por qué se llama 5-2, porque tiene 5 vías. 5 vías. Entonces miremos acá, tiene 5 vías. Entonces aquí ustedes las pueden evidenciar. 1, 2, bueno, acá es 1 es esta que está acá, 2, 3 es esta, 4 es esta y 5 es esta. Son las que tienen los punticos. 1 es la de la mitad, 2 es la de arriba, 3 es esta de acá, que tiene como una T, 4 es la de arriba y 5 es la de acá abajo. Entonces esas son las 5 vías. Entonces tiene dos posiciones, por eso le llaman una válvula 5-2. 5-2. Esta válvula que tenemos acá es una válvula de simultaneidad. Aquí se llama válvula de simultaneidad. La podemos encontrar acá donde dice válvulas de control de cierre y control de caudal. Entonces esta que está acá es una válvula de simultaneidad, y esta que está aquí al lado, que ustedes ven acá, es una válvula selectora. Estas válvulas son las mismas válvulas que ustedes ven en la electrónica digital. Esta es una válvula I, también se conoce como válvula I, o sea que cumple la tabla de verdad de la I en términos digitales, en términos de electrónica. Entonces, ¿cuál es la tabla de verdad de la I? 0, 0, 0, la salida es 0, 0, 1, la salida es 0, 1, 0, la salida es 0 y 1, 1, la salida es 1. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente hay aire por esta salida cuando las dos entradas tengan aire. O sea, esto es una entrada, esta es otra entrada y 2 es la salida. Cuando las dos entradas tengan aire, va a encontrar aire a la salida. Entonces igual que acá, miren, aquí la podemos ver mejor. Si tenemos aire por las dos entradas, tenemos aire en la salida. Eso es una válvula I. Esa es la función de una válvula I, y eso es la función de la compuerta I que ustedes ven en electrónica. La compuerta I que ustedes ven en electrónica es la misma tabla de verdad. Esta sería la tabla de verdad de la O. Ustedes, la forma es muy parecida, es idéntica, pero aquí es diferente porque la tabla de verdad de la O que ustedes ya vieron en digitales, la tabla de verdad de la O, lo que dice es que si usted solamente no tiene aire a la salida, en este caso no tiene aire a la salida, es decir, solamente hay un 0 cuando cualquiera de las dos, cuando ambas estén sin aire.
Entonces cuando ambas estén sin aire, acá no tengo aire, pero con una sola que tenga aire, voy a tener aire a la salida. Es la tabla de verdad de la O. Si ustedes la recuerdan, la tabla de verdad de la O es 0, 0, la salida es 0, 0, 1, la salida es 1, 1, 0, la salida es 1 y 1, 1, la salida es 1. Entonces ¿cómo funciona la válvula? Como idéntico como funciona una tabla de verdad de la compuerta. Esta que ustedes ven a este lado es una válvula de estrangulación. Miren, acá la tienen. Entonces acá dice válvula estranguladora con antirretorno. Entonces lo que dice es que podemos regular la cantidad de presión que fluye por acá, o la cantidad de aire más bien que fluye por ahí. ¿Y qué significa antirretorno? Voy a ampliar un poquito a ver si de pronto lo vemos un poquito mejor. El antirretorno. Este antirretorno lo que quiere realmente decirnos es que el aire va por un camino, puede ser de aquí para allá o de allá para acá. Entonces, si nosotros mandamos aire de aquí para allá, el aire puede seguir por aquí, por donde se está obstruyendo a través de un regulador, es decir, de un tornillito, o el aire puede seguir por este lado y empuja esta bolita hacia acá y el aire. Entonces, miren que la flechita, hay como una especie de flechita hacia un lado. Vamos a ampliarlo otro poquito a ver si se alcanza a ver mejor. Acá se ve un poquito mejor, aquí. Entonces hay una flechita que va apuntando, entonces la va apuntando hacia la derecha. Entonces si el aire fluye en este sentido, el aire podría pasar por este lado o podría pasar por este lado, por la parte obstruida a través del tornillo o por este lado. Entonces el aire puede tomar cualquiera de los dos caminos, o sea, hacia acá no tiene ningún problema. El problema es cuando el aire fluye de aquí hacia acá. Cuando el aire fluye de este punto hacia este punto, cuando va a cruzar por la bolita no puede pasar hacia allá, no se puede mover porque está detenida por ese cheque, como una obstrucción ahí, no deja que la bolita, entonces la bolita que hace que se tapone el aire, entonces el aire queda obligado a pasar justamente por aquí, no puede pasar por acá porque por este lado no puede pasar, no lo deja, la bolita lo tapa. Eso se llama un cheque. Entonces lo que hace es que el aire solamente fluya por este lado. Entonces como solo fluye por este lado, él lo que hace es que se regula. Lo podemos estrangular. Eso se llama una válvula estranguladora con antirretorno. ¿Qué es lo que hace el antirretorno? Que no deja que el aire fluya en este sentido. Solamente fluye en este sentido, de aquí para acá. Eso se llama un antirretorno. Espero que me hayan más o menos comprendido qué significa eso del antirretorno, para que lo podamos incorporar a las explicaciones posteriores, que pues a medida que vamos avanzando pues ustedes se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo. Sencillamente pues vuelvo y repito lo que decía en el video anterior, hay que estar muy concentrados en las tareas que estamos haciendo y ojalá desde un principio ponerse el overall. Efectivamente, igual que el semestre pasado, pues la idea es que trabajemos en grupos, pero a cada montaje pues ¿qué se exige? ¿De cuántos estudiantes son? Y para que respetemos ese grupo, ese número de estudiantes. Aquí hablamos de estos sensores, estos se llaman sensores y pueden ser instrumentos de medida. Entonces aquí tenemos un sensor, este que tenemos acá es un manómetro, aquí dice aparato de medida y acá le llaman manómetro a este que dice acá manómetro diferencial, pero a esto en Colombia, a esto es lo que le llamamos manómetro en Colombia, a este manómetro que vemos aquí. Miren, entonces esto es lo que nosotros en Colombia le llamamos manómetro. El relojito que nos permite medir la presión, es un reloj, le llamamos manómetro porque nos permite medir la presión que circula por un fluido, puede ser aceite, puede ser agua, puede ser leche, puede ser combustible, gasolina, lo que sea, cualquier fluido podemos medir la presión, ¿sí? Entonces ese es un manómetro. Este que tenemos acá es un piloto, sencillamente es un botoncito de cuanta, ¿sí? Es decir, por aquí entra aire y sale por el otro lado, el aire fluye por aquí y digamos que aparece como pareciera un bombillito, pero realmente no es un bombillito, es como un pedacito de papel que se mueve y cambia de color. Eso le llamamos piloto, pero no dice cuánta presión, sencillamente dice que allí hay presión. Este que tenemos acá se llama presóstato.
Bueno, es importante tener claro que no todos los elementos que tenemos están en el colegio. Bueno, todos los que están aquí abajo, el colegio cuenta con ellos. Todos los que están en las primeras dos secciones. De esto solamente cuenta con el contado, con este y este último que ahorita lo explicaré. Pero estos dos de la mitad, no, el colegio no cuenta. Sin embargo, pues los voy a explicar para que ustedes los tengan presente, porque son muy comunes en el mercado, son bastante comunes en la parte industrial. Entonces hablamos de un presóstato. Entonces, ¿qué es un presóstato? No sé si ustedes, pues, toda persona en el mundo estará familiarizado con uno parecido a este, que es el de la nevera. El de la nevera no se llama presóstato, sino se llama termóstato o termostato, como le decimos acá en Colombia. Y entonces esto lo que hace es un interruptor que se activa. En el caso de la nevera es un interruptor que apaga la nevera cuando la nevera ya tiene mucho frío, o sea, tiene baja temperatura. Entonces, normalmente cuando ustedes regulan la perilla de la nevera, tiene un aparato que se llama termóstato, que lo que hace es apagar la nevera, apagarla, dejarla más o menos en muy bajo consumo de energía, para que el frío que tiene internamente continúe allí. A eso le llamamos un termóstato. En el caso del presóstato también es un interruptor que lo que hace es se activa, se cierra el interruptor cuando la presión llega a determinado punto. Hay que tener el umbral dependiendo de la unidad de presión. Es algo que yo no les había explicado en el video anterior, pero la presión ustedes lo pueden revisar en física o incluso en química, pues más en química, en algunas cosas lo ven más en química. La presión se mide en diferentes unidades, ¿no? Tienen diferentes unidades para medir presión. Podemos tener pascales, podemos tener bares, podemos tener libras por pulgada cuadrada, que es una de las más comunes, que se llama libras de pulgada cuadrada, es pound, PSI, que es pound square inches es pulgada, square es cuadrada y pounds es libra, entonces pound square inch. Entonces nosotros lo llamamos en el mercado, es muy común escuchar la palabra, el acrónimo PSI. PSI significa libras por pulgada cuadrada. Podemos milímetros de mercurio, atmósferas, pascales, hay muchos, y lastimosamente en la industria están todos revueltos. Es decir, ustedes pueden encontrar instrumentos que miden tanto presóstatos como a manómetros, como elementos de medición de presión. Cualquiera pueden venir en bares, pueden venir en milímetros de mercurio, pueden venir en atmósferas, pueden venir en la mayoría vienen en libras por pulgada cuadrada, etc. Pero fácilmente están revueltos. Entonces, ¿qué le toca al técnico o al ingeniero al hacer los montajes? Tener claro cuáles son las presiones y tener a la mano unas tablas de conversión, pues que tampoco no es nada del otro mundo. Algunos vienen en megapascales, entonces no es nada del otro mundo, pero sí es importante tenerlas claras. Que la presión como la unidad que permite medir la cantidad de fuerza. Recuerden que la fórmula matemática o física de la presión es fuerza por unidad de área, es decir, fuerza F sobre A. Entonces es como la fuerza con la que empuja un fluido o un objeto a una superficie, no a otro, sino a una superficie. Entonces a eso le llamamos fuerza por unidad de área, entonces eso se le conoce como presión. Entonces por eso en los ejercicios de presión que ustedes acostumbraban a ver en tecnología o en matemática o en física, en los ejemplos, siempre les preguntan que por qué el pisón de un tacón, una señora que camina en tacones o una chica que camina en tacones y lo pisa a usted, duele más un pisón de esa misma señora si va en tacones que si ella va en zapato plano. Pues ¿por qué duele más? Porque estamos hablando de presión. ¿Y qué es presión? Fuerza por unidad de área. Entonces, como la unidad de área es más pequeña, la presión es mucho más grande. Si la unidad de área es más grande, pues la presión es mucho más pequeña. Es una relación matemáticamente que se llama una relación inversa. Entonces, como ahí me estoy saliendo del tema, pero espero que tener un poquito claro algunos elementos que se manejan obviamente en esta asignatura. Este que tenemos acá es un contador.
¿Qué es un contador? Pues un elemento que permite contar, valga la redundancia, la cantidad de pulsos que recibe, la cantidad de pulsos. Entonces él acá tiene una presión. Esta presión es obligatoria, la presión es obligatoria, es decir, hay que conectársela directamente a la fuente de alimentación. Aquí las AES, ¿qué son? Las AES son los pulsos que va a recibir. Es decir, si yo lo voy a poner a contar hasta 3, entonces si él debe recibir 3 pulsos de aire, 3 chorritos de aire, 1, 2, 3, apenas recibe los 3, él obtiene una salida, y la salida es acá donde dice Y. Tiene una salida. ¿Qué es una salida? Pues obviamente es aire, la salida va a ser aire. Pero ¿cuándo se va a activar esa salida? Cuando se cumplan los pulsos para los que fue programado. Entonces vuelvo y repito, si yo programo mi contador para que cuente hasta 3, significa que apenas él reciba el tercero, 1, 2 y el tercer pulso de aire, se va a activar la salida Y, ¿sí? Y el Z lo que hace es resetear el contador. El Z lo que hace es resetear el contador. ¿Qué significa resetear? Que si yo le pongo acá otro pulsito de aire, lo que hace es que él vuelve a contar de 0 hasta 3, ¿sí? 1, 2 y 3. Bueno, no de 0 hasta 3, sino hasta 3. 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, presión, obligatoriamente alimentación, conteo, salida y reset. Ese es un contador. ¿Lo vamos a usar? Claro que sí, vamos a usarlo en su momento. Estos, la vez pasada solamente nos concentramos en estos dos elementos de actuadores, que son estos que ustedes ven acá, los actuadores, cilindros de uso frecuente y cilindros. Pues actuadores pueden haber, yo me voy a concentrar sencillamente en estos dos los que más vamos a usar. Pues los que realmente vamos a usar es este cilindro de doble efecto, que son los más comunes en el mercado. Sin embargo, pues este que tenemos aquí es de uso común en el mercado, sí, pero nosotros realmente no lo manejamos en el colegio, y no son tan importantes porque no es la minucia. Entonces esto lo que hace es mover directamente no solo el vástago, sino que además también mueve el cuerpo del cilindro. Entonces es un cilindro multiposicional, es porque mueve el cuerpo del cilindro, también mueve una parte del cuerpo, no mueve todo el cuerpo, mueve una parte del cuerpo. Ese es interesante. Aquí tenemos un cilindro de doble vástago. Entonces miremos a ver cómo es. La situación es que este viene con el doble vástago pegado. Este que tenemos acá. Este que tenemos acá tiene doble vástago, pero es que los vástagos vienen unidos. De pronto para ejercer mayor uniformidad en la fuerza. Este es un cilindro también de simple efecto, pero viene con regulación. Este no lo tenemos acá en los dibujos, pero a diferencia del otro, lo que este tiene es que pueden regular la presión. Entonces aquí mismo podemos regularle la presión. Ya sabemos que él se devuelve a través del resorte, pero cuando sale lo podemos regular esa presión de salida a través de este reguladorcito. Entonces estos tres los vamos a ir, los estoy explicando pues porque no son importantes, pero no los vamos a usar nosotros en el semestre. Este que tenemos acá es una válvula generadora de vacío. Entonces esto lo que hacen es en las empresas a veces se necesita como levantar objetos que se puedan levantar, por ejemplo, ejemplos plásticos o vidrios, elementos que se tengan que levantar para mover alguna situación. Estos elementos generadores de vacío, ellos funcionan los dos. Esto es una chupita, tal y como ustedes la ven ahí, así es físicamente. Una chupa, esa también en el colegio sí contamos con esa, una chupita, una ventosa, dicen acá, nosotros le llamamos en Colombia chupa, una ventosa. Y obviamente aquí viene el aparatico que genera el vacío. Entonces ellos van juntos. Lo que genera el vacío es lo que hace que como que absorbe para que la chupita pueda atrapar el elemento que necesitamos. Necesitamos el elemento. Entonces yo voy a empezar a borrar porque ya comencemos con pues les explico que inicialmente las clases pueden ser muy largas, pero después con el tiempo pues ustedes ya no van a tener que escucharme todo el tiempo, sino sencillamente se van a concentrar en situaciones muy particulares. Entonces aquí voy a mostrarles el cilindro de doble efecto. Ya lo habíamos explicado en algún momento. Este doble efecto, lo que teníamos era que le ingresa aire por este lado para que salga el cilindro, y tenemos que ingresarle aire por el otro lado para que el cilindro se devuelva, o bueno, más bien que el cilindro no, para que el vástago se devuelva.
Si eso no sucede, pues él no funciona. El cilindro de simple efecto, si yo le meto aire por un lado, él sale, pero si yo le quito el aire, él se devuelve. En el cilindro de simple efecto, para que él vaya hacia un lado, necesita aire por esta parte. Si necesito que él se devuelva, necesita aire por la otra parte. Normalmente se llaman ingreso y salida de aire, pero aquí ambas son entradas. Entonces vamos a usar solamente ese cilindrito. Ya sabemos que el proceso estator no lo tenemos, contador no lo vamos a usar, sino sencillamente para irnos acostumbrando a los elementos. Entonces vamos a que es un elemento de regulación. Vamos a usar dos elementos. Vamos a girar 90 grados. Entonces vamos a usar, este va a ser nuestro segundo montaje, ¿no? Entonces nuestro segundo montaje, pero a la larga, pues ustedes, este va a ser su primer montaje, el primer montaje que van a ustedes elaborar. Listo, y vamos a colocar acá un manómetro como para irnos midiendo las presiones. ¿Sí? Tenemos un solo manómetro, no necesitamos, y este lo vamos a dar. Este es un piloto. Recuerden que el piloto lo único que nos dice es que haya aire, no nos dice qué tanta presión lleva ese aire, sencillamente nos dice que haya aire. Vamos a usar para nuestro primer montaje, va a ser un montaje muy básico. Este lo van a tener que ustedes revisar. Van a explicarlo, ustedes lo van a explicar ese primer montaje con detalle, y después yo explicaré algunos elementos ya un poco más elaborados, y ustedes saben que siempre ha sido así conmigo, pues tenemos que comenzar a trabajar un poco más fuerte la situación. Estas válvulas no las vamos a explicar todavía. En la próxima sesión explicaremos las válvulas 4.2 y 5.2, y sobre todo la 5.2, que es la más importante. Necesitamos 4 valvulitas de estas. Vamos a mirar. Tenemos una válvula acá. Vamos a separar esto un tricito. Damos 4 valvulitas. Para propósitos de la explicación, obviamente, y ustedes también, porque como esto es simulado, las vamos a colocar a todas las válvulas, vamos a colocar con interruptores, a todas. Recuerden que ya explicamos la vez pasada que interruptor es diferente de pulsador, y eso ya lo hemos explicado en electrónica. Ya las hemos explicado varias veces cuál es la diferencia entre un interruptor y un pulsador. Son diferentes. Y ahora pues toca alimentar la válvula. Entonces, ¿cómo alimentamos las válvulas? Con las presiones. Sencillamente vamos a colocarle presión aquí a la última. Aquí la embarré. Listo. Y acá tenemos esto acá para sacar el cilindro, y estaba acá para sacar el cilindro. Entonces la idea de este montaje es que ustedes me ayuden con la explicación de las tablas de verdad,
Y el funcionamiento de las válvulas, no estamos pidiendo nada del otro mundo para que no empecemos a asustarnos como siempre. Bueno, como siempre no, como algunos, no todos, unos son muy prácticos y tratan de comprender las cosas desde un principio. Entonces estas válvulas van a ser interruptores. Recuerden que todas ellas se devuelven por muelle, entonces sencillamente les dan doble clic acá y le dicen retorno por muelle. Todas las válvulas tienen internamente un resortico, todas estas que estamos montando, resortico, y ya se vuelven por muelles, todas se devuelven por muelle. Sencillamente le decimos que se devuelva por muelle. Listo. Ahora el problema, la situación es de accionamiento. Entonces, ¿qué es el accionamiento? Entonces ya sabemos que necesitamos aire por un sentido y aire por otro sentido. Estas válvulas se llaman válvulas de simultaneidad o válvula I, que obedece a la tabla de verdad de la compuerta I, pero esto no es una compuerta, es una válvula. Y esta es la válvula selectora o válvula O, que obedece a la misma tabla de verdad de la compuerta O, pero no es una compuerta, es una válvula, funciona con aire o funciona con aceite. Entonces vamos a activarlas. Dijimos que toca decirles cómo las vamos a activar, eso lo explicaba la vez pasada yo. Entonces yo les decía que las podemos activar de manera manual, de manera mecánica, eso lo explicaremos más adelante, de manera manual o de manera mecánica. La parte eléctrica no la vamos a explicar en esta materia. Vamos de manera manual. Dijimos que los interruptores son estos que tienen esta muesca. Vamos a colocar interruptores. Dijimos que todas van a ser interruptores. Todas van a ser interruptores. Así. Todos van a ser interruptores. Y listo, miremos a ver cómo funciona. Si le metemos candela a esto, él dice que yo dejé estos al aire. Me está diciendo que yo dejé todos estos elementos, los dejé al aire. Eso es lo que me está diciendo allí, que no lo debo hacer. Entonces no pasa nada. Yo les recuerdo que la vez pasada yo les dije que que debemos poner un depósito acá o un recipiente. No necesariamente porque estamos hablando de aire. En el caso de aceite, efectivamente sí hay que poner ahí el recipiente. Le decimos que sí. Entonces aquí tenemos la válvula ahí, cómo funciona. Mira, aquí está llegando el aire, ¿sí? Está llegando el aire a todos los elementos, pero aquí no hay ningún movimiento. ¿Por qué? Porque la válvula ahí, vamos a sacar el cilindro. Entonces necesitamos prender entonces aquí ya subió aire, si se dan cuenta, subió aire por acá, por este lado ya subió aire. Pero necesito, como es una válvula ahí, ya hay la tabla de verdad, ustedes en el informe necesito que haya tabla de verdad, explicación en detalle. O sea, yo necesito explicaciones técnicas muy bien elaboradas porque estamos hablando de estudiantes de 11. O sea, ahí no vamos a hacer trabajos, muchos trabajos, pero sí pocos, pero muy bien construidos, muy bien elaborados. Además son en grupo, entonces ustedes saben que yo exijo mucho en cuanto a la producción intelectual seria de ustedes, porque además están replicando cosas que yo ya he montado acá. Entonces, para que pase aire por acá, debo activar esta aire. ¿Por qué? Esta otra válvula, ¿por qué? Vamos a llamarle válvula 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque es una válvula I, y la válvula I necesita que las dos entradas estén en 1 para que las salidas sean en 1. Revisen ustedes su tabla de verdad, yo no la voy a explicar acá, pero ustedes la pueden revisar de su cuaderno de digitales. Yo activo acá y aquí tenemos, si se dan cuenta, subió el aire, el mismo aire de presión es 60 ¿qué? Pues tocaría mirar en qué unidades está midiendo este manómetro. Bueno, aquí no me lo dice, pero ahorita lo revisamos en qué unidades está saliendo. Y si se dan cuenta, ya salió el aire, salió el aire, no disculpen, salió el vástago. Entró aire por este lado y salió el vástago. Entonces él me dice que yo puedo regularla, claro, lo puedo hacer. Entonces vamos a dejarla más lento. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la situación? Que para que se devuelva yo efectivamente tengo que soltar, porque si sigue entrando aire por acá y entra aire por acá, pues no va a funcionar. Entonces me toca apagar las válvulas. Si se dan cuenta, mire, ya no hay aire por este camino. Sin embargo, el vástago quedó afuera.
¿Por qué quedó afuera? Porque él no se devuelve solo como el de simple efecto. Él no se devuelve solo. Él es un cilindro de doble efecto. Él se devuelve cuando haya aire por un lado y se devuelve cuando haya, sale cuando haya aire por un lado y se devuelve cuando haya aire por el otro. Entonces por eso me tocó apagar las válvulas, porque no puedo prender las dos al tiempo. Como pulsadores no lo puedo hacer. En el colegio ustedes sí lo montan así, pero acá no lo puedo hacer pues porque no tengo dos punteros de mouse al tiempo, eso no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hago yo? Para devolverlo me tocaría con cualquiera de los dos. Miren, no hay aire y se devuelve. Y no hay aire y no, pero es una tontería. No hay aire y por eso es que como no están activas, no hay aire en ninguna de las salidas. La tabla de verdad de la compuerta O. ¿Cuál es la tabla de verdad? Que solamente está apagada la salida cuando las dos entradas estén apagadas. Cuando una de las dos o las dos entradas estén prendidas, la salida debe estar prendida. Entonces, con cualquiera de las dos, hagamos con la prueba con este. Y se dan cuenta, mire, aquí fluyó el aire, nos dijo que había aire y se devolvió. Entonces, eso es lo que quería explicarles. ¿Podemos explicarlo otra vez? Claro, profe, mire. ¿Sí? Ahora la vamos a probar con esta. Para la válvula I, recuerden que las dos deben estar prendidas, las dos. Entonces, ¿hay aire por este lado? Ok. Debe estar aire por este lado. Ahí sale. Pero en el caso de la compuerta de la válvula O, cualquiera de las dos, pero como aquí ya tenemos aire, me toca obligatoriamente quitarle. Yo le recuerdo y dije, ¿lo podemos hacer con pulsadores? Claro que sí. De hecho, debimos haberlo hecho con pulsador. Pero no lo estamos haciendo con pulsador porque no puedo hacerlo. Yo no lo puedo hacer con este puntero, con la manito. Solo puedo usar un solo puntero. Yo no puedo usar dos punteros al tiempo. Por eso no lo puedo hacer con un pulsador en el simulador. Físicamente sí se puede, pero aquí no lo podemos hacer. Entonces primero lo activamos con esta, ahora lo vamos a activar con esta otra válvula. Él está afuera, mírenlo. Este piloto lo único que nos dice es que va a haber aire. Entonces aquí hay aire, mire, el aire sube por acá, se activa, de la bolita se corre para acá, el aire sube. Aquí se mire, por allá hay aire y ya, ¿sí? Y eso es todo. Lo hizo un poquito más lento gracias a estas dos válvulas estranguladoras de presión. Espero que hayan comprendido la explicación. Este primer acercamiento es replicarlo. Lo van a tener que hacer ustedes solitos, con explicaciones bien serias, en detalle. Que montando el circuito, que no se van allá, que yo no vea que efectivamente están estas líneas por acá, o que son los que muestran que yo fui el que hice el video y ustedes solamente están haciendo closed caption del video. Eso es fácilmente reconocible. Entonces yo necesito es que ustedes se pongan la camiseta desde ya. No es nada del otro mundo, Este primer montaje se hace en parejas y usted lo que tiene que hacer es replicar el montaje, dedicarse a la explicación en detalle. Me dicen, profe, esto es un compresor, muestran la foto del triángulo y muestran la foto del compresor, la toman, la explican cuál es la función dentro del circuito. Esta es una unidad de mantenimiento. Estas son cuatro válvulas 3-2 configuradas en modo interruptor mecánico, de esfuerzo manual y retorno por muelle. En las muestras ustedes ya lo pueden saber, ya lo pueden hacer. Ustedes sencillamente muestran acá la descripción del componente y ustedes se dan cuenta que es esta valvulita que tienen acá. Pues esta realmente no es, pero es parecida a esa. A ver si de pronto aquí aparece. Es que dice métodos de accionamiento, pero no muestra la válvula como tal, que era lo que yo quería que ustedes lo vieran. Bueno, aquí pareciera que estuvieran 3-2 N vías. No, estas son 2. Bueno, la idea es que ustedes muestren esa valvulita como es físicamente. Bueno, aquí hay unas 3-2 de vía normalmente cerradas. No, estas son electroválvulas. No aparece la fotico. Sin embargo, pues ustedes lo buscan. Esto no es un botón. Los interruptores no son botones. Bueno, parecen botones, pero son botones con enclavamiento. Se llaman interruptores, o sea, se llaman válvulas con enclavamiento. Entonces es un trístico diferente. Parecen como perillitas, más que botones, parecen perillas.
Entonces son 4 válvulas, 3, 2, ¿por qué? Porque tienen 3 vías, 2 posiciones, posición 1, posición 2, posición 1, posición 2, y retorno por muelle. Tienen que explicar cómo funciona y cómo fluye el aire, ojalá. Esta es una válvula I, esta es una válvula O, esta es una válvula estas son válvulas de estrangulamiento, estas son un manómetro, esto es un piloto, sencillamente un medidor de presión, pero lo único que hace es mostrar que hay presión allí. Y este es un cilindro de doble efecto. ¿Cómo funciona? Eso no es nada del otro mundo, la explicación de un cilindro de doble efecto. Y posiblemente explicar qué tanta fuerza. Bueno, aquí dice que 0 newtons, él podría calcular la fuerza. Miremos a ver si lo hace el software. No, pero miremos a ver si lo puede hacer. Le decimos que lo saque. Esto lo sacó. Si la detiene no, sencillamente no me dice qué presión está ejerciendo en su momento en cuanto a, no presión, disculpen, qué fuerza está ejerciendo el elemento al momento de estar trabajando, qué presión está, pero no, eso realmente no nos interesa a nosotros acá. Lo que nos importa realmente es la comprensión del circuito, es como controlamos un cilindro de doble efecto con 4 valvulitas. Claro, ustedes van a decir, profe, no es necesario montar 4 válvulas. No, aquí como estamos es comprendiendo como la situación de las válvulas, por eso me extiendo mucho en la explicación, pero no montar válvulas, sencillamente con 2 valvulitas yo puedo controlar un cilindro de doble efecto con 2 valvulitas de estas. ¿Sí? Eso se puede hacer con simplemente 2 válvulas. Pero lo montamos así para que todos comprendamos la situación de que son muchos elementos, pero que son elementos muy importantes y que los vamos a ir incorporando. A medida que vamos avanzando se van a dar cuenta de que algunos circuitos son largos, otros son corticos, dependiendo de la temática. Entonces este primer circuito pareciera ser bastante largo, pero porque es a propósito de la explicación, pero no necesariamente los circuitos son largos. Entonces obviamente podemos omitir estas válvulas, ¿no? Estoy explicando es cómo funciona la válvula O y la válvula I a partir de otras válvulas de control. Se llaman válvulas de control. Sí, ustedes las ven acá, válvulas de control. Aquí también le llaman válvulas configurables. Sí, válvulas configurables o válvulas de uso frecuente, pero bueno, son válvulas de control. Y pues eso es todo, espero que me hayan comprendido. Y pues próximamente habrá más videos que cada uno tenga que cada grupo tendrá que montar de acuerdo al producto que yo solicité. Obviamente este primer producto lo estoy haciendo yo, pero los siguientes productos les toca a ustedes ponerse el overall. No, pues aquí a diferencia de algoritmos de programación, igual que algoritmos de programación, vamos a hacer poquitos productos, pero los productos van a ser en parejas y van a ser diferentes. No van a ser el mismo producto que yo monté y ustedes vuelvan a montar. Eso no tiene gracia, realmente no tiene gracia, eso no funciona así. Ustedes saben que no funciona así. Virtualmente y en la práctica así que menos. Entonces sí, efectivamente se hará en parejas este primer montaje, igual con informe y con video. Ponerse la camiseta, ojalá con alguien que les ayude, no importa, muchachos, ustedes colabórense entre ustedes, que si alguien no tiene cómo subir el video a YouTube porque no tiene ancho de banda, porque bueno, así, colabórense con la simulación, la parte del primer video y que la otra persona sea la que haga el closed caption, no sé, esa decisión sí es de ustedes y pues ustedes es libre albedrío, pero sí es importante es que entreguen los productos, que se pongan la camiseta. No es nada del otro mundo, sobre todo este montaje, porque es montar el mismo, pero los montajes de ahora en adelante tampoco lo van a hacer, no van a ser muy complicados, yo creo que vamos a hacer máximo 5 montajes en el semestre. Entonces pues ponerse la camiseta desde ya. Muchos éxitos.